Hola, Elena. Me siento un poco como en un chat roulette de esto. Sí. Nadie saque su miembro. Ay, mira, Juanito, libritos. Se acaba de Juanito contar. Banana, dime. Sí. A ver. Aida. Ay, mira, Javi, qué bien. A ver. Bueno, ahí sí que empezamos. ¿Vosotros nos escucháis también? Si os ponéis el sonido, sí. Una forma de decir que lo quitemos. Sí, sí, sí. O sea, eso es. No, no en general lo ideal, que creo que os lo han dicho en el mail, es que tengamos todos puesto, o sea, todos los que no estemos hablando en el momento, que tengamos puesto el silencio, porque si no se cuelan sonidos y al final tanta gente como que se arma una maraña ahí de ruido. Pero yo creo, a ver, yo he estado en otros, lo empiezo así a introducir el tema, yo he estado en otros Zooms literarios y así de presentación de libros, y la gente lo que hacía era comentar en el chat, que no sé si veis dónde lo tenéis todo el mundo, pero bueno, como que la gente ponía preguntas ahí en el chat. A mí me parece, a ver si esto igual va a ser un caos lo que voy a decir, pero que puede ser más interesante, ¿no? Y más cercano y más cálido que hablemos, ¿no? Que cada persona se conecte cuando quiera hacer una pregunta y hable, igual que pidan la vez, yo qué sé. Eh, Ya inauguraron el chat. Sí, sí. Igual que alguien, o sea, que simplemente que pongan, tengo una pregunta en el chat y entonces vamos dando paso a las preguntas de cada uno, pero que las digan a viva voz, ¿no? Si os parece, para que sea un poquito más una conversación, que si no es una cosa un poco rara. Eh, y eso, bueno, empezamos, Andrea, ¿te parece? Venga, vale. Venga. Pues a ver, que ahora no te veo, te he perdido en una de las pantallas aquí. Que, bueno, bienvenido a todo el mundo a la presentación de Panza de Burro, que bueno, como sabéis, lo voy a decir por si acaso alguien no sabe en qué tipo de evento se encuentra. Es una novela de Andrea Abreu, que está ahí en uno de los cuadraditos, eh, que ha sido publicada por Barret. Y Barret, pues hace como un año y pico, me propusieron, dentro de un programa como que tienen ellos que se llama Editor por un libro, pues me propusieron ser su editora por un libro de ese año, o sea, de este año. Y entonces, bueno, pues yo conocí a Andrea porque había sido, bueno, porque me había hecho una entrevista para Tentaciones, cuando Tentaciones existía, y luego también la conocía porque había sido alumna mía de un taller, y entonces recordé como algunas cosas que había escrito en el taller y de repente, pues, es verdad que yo muchas veces había pensado en este tema de por qué no hay, o sea, no, vamos, la hay obviamente, pero por qué no está como más explotada, aunque explotado suena como a hacer las cosas mal, pero yo lo digo en el buen sentido, por qué no está más explotado, ¿sabes? El tema de la literatura canaria, ¿no? Como joven, que me parece que tiene como mucho potencial, y todos los escritores y escritoras que había leído, poetas, me parecía como que había ahí mucha potencia, sobre todo, debo decir, por un tema que a mí me interesaba mucho, que era el tema de la oralidad, ¿no? Y del uso del lenguaje canario. Y como que me daba la sensación en general de que incluso en la... o sea, como que en la península tampoco había, voy a tener mi pequeño momento así como racista con los peninsulares, aunque yo soy medio peninsular también, pero no, simplemente de forma, pues supongo que natural, porque es así, es verdad que Canarias está muy lejos, me daba cuenta de como que se conocían unos lugares comunes, ¿no? Estos lugares comunes que todos los canarios o semicanarios, en mi caso, odiamos, que es como, ah, muyallo, papas con mojo, tal, no sé qué, y es como, y tú dices, Dios mío, hay un mundo enorme detrás de todo esto, ¿no? Que yo veo cada vez que voy a Tenerife o a cualquiera de las islas y que me fascina y que no se está contando en literatura y que, o sea, por lo menos no se está como difundiendo masivamente, y ahí yo siempre creo que hay que hacer las cosas como así a lo bestia, ¿no? Y entonces pensé, esto tiene que ser, ¿no? Este tiene que ser, este libro, ¿no? Va a ser
pero es verdad que, como digo en el prólogo, pensé que iba a ser como algo como sencillo, como más, ¿sabes? Sí, yo no sé por qué, o sea, Andrea, que igual piensas que te estoy diciendo como, pensé que eras medio tonta cuando te conocí. No, pero sí, hasta yo misma lo pensé. Cuando empecé a escribirlo, no pensé que iba a ser como es, realmente. Claro, es que de primeras era como una cosa como más relajada, Más ¿no? Y calmada, de sí. pronto más amable quizá y de repente se volvió algo absolutamente salvaje, ¿no? No sé si ya lo era así en tu cabeza, pero bueno, para mí fue como una sorpresa espectacular, ¿no? Vivir el nacimiento de Panza de Burro en directo, ¿no? Y bueno, eso, estoy encantadísima y quiero agradecer a Barret y quiero agradecer muchísimo a Andrea por haberme dejado meterle mano a este libro por todos lados y opinar y todo eso. Y ya está. ¿Quieres? Le doy la palabra a la autora. Bueno, yo quiero decir que Elisa Victoria se está cogiendo una fiesta con la presentación. No, yo quiero agradecer primero que nada a Sabina por haberme dado esta oportunidad. Creo que es la cosa más bonita que me ha pasado en mi vida. Y no venía tanta gente a verme desde que bailaba en el grupo coreográfico Crazy Tonight cuando tenía 10 años. Y eso que me siento como, no sé, como una princesita como cuando era pequeña y no tengo palabras, estoy realmente emocionada porque pienso que es el sueño de mi vida. Toda mi vida pensé que quería ser escritora, pero no sabía cómo se era escritora y básicamente esto es ser escritora, tener toda esta gente aquí en pequeñita y a Sabina editándome y gracias a Barret sobre todo y bueno, gracias a la gente que me está viendo, pero vamos, que vuelvo a repetir, gracias a Sabina porque sin ti esto no hubiera sido de ninguna manera. Creo que Sabina ha sido la mejor editora, ya lo he dicho en otras ocasiones, que podía tener, porque no me imaginaba que podía existir una persona que se desviviese tanto con un texto como si fuera de ella prácticamente. Yo le decía, Sabi, ¿qué opinas de esto? Y estaba ahí, vamos, al pie del cañón todos los días a corregir lo que hiciera falta y vuelta y vuelta y vuelta como yo. Yo creo que somos las dos muy neuróticas con las cosas en general, ¿no? Y yo necesitaba otra persona como yo para llevar a cabo ese libro, porque realmente creo que es un libro también un poco neurótico. Y ahora podemos dar paso a las preguntas, si alguien quiere preguntar algo. Si no, voy a contar solo una pequeña cosa que no te la he contado antes, Andrea, para poder contarla ahora y que tú la escuches al mismo tiempo, que es que acabo de estar ahora hace un rato en Google Maps intentando, o sea, como metiendo un equipo ahí como en el espacio real, ¿no? Que estás ahí como acabo de intentar llegar desde la calle de la protagonista de Panza de Burro a la playa San Marcos, ¿no? Que es como el objetivo, para quien no se lo haya leído, que es el objetivo de las niñas que protagonizan la novela, ir a la playa, ¿no? Y me he perdido absolutamente, y eso que iba como, bueno, esto simplemente es tirar para abajo y ya está, y tirar para abajo, y yo no llego, y de pronto ha habido un momento en el que he enloquecido, porque he llegado, hay veces que yo no sabía, pero Google Maps como que hay calles o callejones como Sí. que no están fotografiados, o sea, que no forman parte de Google Maps y te los prohíbe, y hay como una cruz en el suelo, y de repente todo eran cruces en el suelo, y yo, no se puede llegar a la playa, que es un poco como el drama que atraviesa toda la novela de un segundo plano, ¿no? Bueno, no sé en qué plano, pero... Hay un elemento del libro, bueno, que quien lo haya leído lo habrá leído, la parte en la que describo el barrio. Digo que todas las casas están siempre a medio construir, siempre hay como una amasadora girando y dando vueltas. Y están así que durante muchísimos años en Google Maps mi casa aparecía en bloques, siempre. Nunca apareció la foto de mi casa construida totalmente, sino en bloques y con la amasadora por fuera. ¿Encontraste la foto de mi casa construida ya? ¿O estaba... No, porque justo ahora ya tenía que preparar esto y por eso te pregunté ya como qué casa era exactamente, pero luego lo miro. Pero me di una vuelta y miraba todas las casas y tal, y era como, sí, era tal y como me lo imaginaba, debo decir. Pero sí que decíamos, tanto Choche como yo, en plan, nos imaginábamos que el Teide iba a estar más cerca, ¿no? Porque en la novela todo parece que se precipita y que es todo tan extremo, ¿no? Que yo pensaba que el Teide lo iban a tener aquí pegado, ¿no? Era todo como... ¡ah! Pero he vivido muy en directo la experiencia Panza de Burro. De hecho, ha habido un momento en el que ponía calle, Los Piquetes, no sé qué, playa San Marcos en el Directions del Google Maps y le dimos como buscar y se ponía la ruedita del tiempo. Y no, solo todo el rato la ruedita del tiempo. Y yo, esto es Panza de Burro. Es esta novela es este vídeo. Me parecía totalmente eso. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Bueno, como no... Si alguien quiere preguntar, que pida a la vez por aquí, por el chat.
o que A bueno... mí me gustaría eso, lo que dijimos antes, que preguntasen hablando porque me parece más cálido. Sí, sí. Bueno, si no, yo he preparado preguntas para que no se cree ningún silencio incómodo, que nadie se preocupe, no vamos a vivir ninguno de esos momentos terribles así que hemos vivido todos en presentaciones. Bueno, yo te voy a preguntar cosas que igual ya hemos hablado, pero ¿cuándo fuiste consciente por primera vez o cuándo recuerdas por primera vez haber pensado que tu realidad, que las cosas que habías vivido o que el ambiente que habías vivido, el lugar en el que habías vivido eran novelables? Creo que en realidad llevo novelando Panza de Burro toda mi vida porque soy una persona que siempre cuenta las mismas anécdotas, ¿no? Y siempre sentía la necesidad cada vez que conocía a alguien nuevo, sobre todo a gente de fuera de Canarias, ¿no? De contarle cómo era mi infancia y mi adolescencia, porque realmente creía que me ocurrieron cosas que me parecen todavía sorprendentes, que mi vida era como totalmente salvaje. Yo me he sentido siempre así, ¿no? Y siento que siempre he estado en ese proceso de narrar mi infancia. Pero en ningún momento, como tú dices, creía que era una cosa novelable. Pensaba que no era una cosa que podía estar escrita en un libro. Pero creo que no hubo un momento en concreto, sino que fue un proceso de aprendizaje en realidad. Y a quien más se lo debo probablemente es a las autoras latinoamericanas. Porque, por ejemplo, cuando leí Papi de Rita Indiana, me di cuenta de que toda esa realidad kinky que yo había vivido, que muchas veces como que el entorno me obligaba a avergonzarme de ella, en cierta medida, ¿no? Sobre todo cuando llegué a la universidad, todas huíamos de ese pasado kinky que habíamos tenido, ¿no? De nuestros padres kinky, de nuestra vida kinky. Me di cuenta de que en realidad eso era novelable, era interesante y además había muchísima gente que lo había vivido, ¿no? Y me di cuenta de que en realidad la infancia de los 2000 casi que no está narrada, más bien la de los 90, la de los 80, pero la de principios de los 2000 no, y yo creo que somos una generación muy particular porque congregamos toda esta realidad del Messenger, de haber nacido ya con la tecnología, ¿no? Y de descubrir todo eso a espaldas de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? Y al mismo tiempo en Canarias toda esa tradición rural que teníamos detrás, ¿no? Ese cruce tan brutal entre las dos realidades, sentí que tenía la necesidad de contarlo, pero creo que más que en un momento concreto de mi vida fue un aprendizaje lento, que ha tenido que ver con mi propia aceptación de mi identidad, digamos. Uh-huh. ¿Y cómo has sentido que es, ser una escritora canaria viviendo en la península? Bueno, me ha pasado varias veces de escribir un texto y que me corrijan los canarismos, ¿no? Eso es como el resumen de la pregunta que me estás haciendo. Creo que todavía no se entiende que el español tiene muchas formas diferentes en España y en Latinoamérica. Uh-huh. Y siento que básicamente ahora mismo me siento como que realmente me siento acogida, ¿no? La gente le gusta de verdad la historia, y yo muchas veces tenía miedo de que como no se contaba la Canarias tradicional que se conoce desde la península, de sol y playa y turismo y papas arrugadas en vez de papas arrugadas, claro, yo sentí que a lo mejor a la gente como que le iba a resultar violento, pero en realidad me siento muy bien acogida, ¿no? Pero sí es verdad que siento que desde la península hay una fuerte invisibilización de la escritura canaria. No sé si es porque no hay un interés genuino, no sé cuál es la razón. A mí me gustaría que la gente interviniese en esta parte. Me gustaría que me dijesen las personas que lo viven desde esa perspectiva de la península, por qué hay ese desinterés hacia la literatura canaria, ¿no? Porque no es que no haya gente escribiendo, hay mucha gente escribiendo. Lo que pasa es que siento que al igual que un paquete tarda 1000 años en llegar a Canarias, un libro tarda 1000 años en llegar al imaginario peninsular, ¿no? Desde Canarias. Y me gustaría saber cuál es esa barrera que impide que haya esa comunicación en la literatura. Bueno, Víctor no sé si va a comentar algo de esto, pero tiene una pregunta. A ver. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Se te oye un poquitito bajito. Se te oye un poco raro, sí, bajito. Fíjate, ahora mejor. Ahora mejor. Ahora es el que, bueno, buenas tardes a todos. Encantada, Andrea. Soy, bueno, equipo Ernesto Sabina. Y mi pregunta va relacionada directamente con el tema de, que es parte también del libro, ¿no? El tema del léxico canario, al final de cómo hablamos, porque
ya un poco parte de mi experiencia en la lectura de Panza de Burro fue una autoridad. Lector de una novela que me ha encantado y no sé si un espejo o verme reflejado como canario, incluso no tener algunas palabras y que, como decía, mi cabeza tenía la dualidad de estoy leyendo, pero por otro lado, discutía conmigo mismo si esas palabras las uso o no, si las entienden o no, si responden o no a la realidad, por supuesto, sino cuánto responden o no, si incluso la discusión que no la tengo nunca más, pero se está a lo mejor o peor, que ya sé que no es, pero se me movía la cabeza todo lo que he vivido también al trasladarme a la península. Entonces la pregunta era, ¿cómo fue esa discusión de incluir el glosario o no? Ay, me encanta esta pregunta y que sepas que estoy llorando. Porque realmente me siento como una exiliada política. Seguramente te pasará alguna vez. Ay, perdón. Es que creo que yo como canaria, si leyese mi propia novela sin conocerme, sentiría un conflicto interno. Cada vez que escucho música que se está haciendo ahora muy a menudo en Canarias, que incluye el léxico canario, no sé si habrás escuchado, ¿no? Probablemente, me siento como rara, me siento como que me genera muchas cosas contradictorias. Necesito escuchar la canción por lo menos 5 veces para aceptar lo que me está diciendo y eso que yo digo lo mismo. ¿Por qué? Pienso que en los contextos oficiales, y ni siquiera, no ya lo oficial, sino en algo que llega a un poquito más de gente, no estamos habituadas a que el canario esté escrito y esté representado. Entonces, pienso que nosotras mismas nos boicoteamos y decimos, pero que esto está mal, esto es incorrecto, aunque tú en realidad dentro de ti defiendas el canario en cualquier contexto, ¿no? Yo muchas veces leo a Víctor Ramírez, por ejemplo, ¿no? Y pienso, madre mía, me siento como avergonzada, pero al mismo tiempo digo, pero qué belleza de forma de hablar, qué belleza de escritura, ¿por qué esto no está más aceptado? ¿Por qué esto no tiene el lugar que debería tener? ¿Me puedes repetir la pregunta que me habías dicho? No, la pregunta era contra esta reflexión que comparto bastante. Además, escuché que alguien de Operación Triunfo ha sacado una canción, ¿verdad? Sí. Y como que las explota y me sentía igual, en plan, la primera vez me da vergüenza, pero me preguntaba mismo por qué. Lo está explotando y te puede gustar o no el estilo musical, la canción o demás, pero ese sentimiento encontrado, pues mira, parecido con las distancias que quieras tú tener, me pasaba a leer el libro. Era una dualidad en mi cabeza al momento. La pregunta era directa sobre el tema del glosario, y como discutieron si incluirlo o no, a ver cómo lo habían planteado, que llegaron al final a que no, que ya adelanto mi opinión, creo que había sido muy acertado en incluirlo, bajo mi punto de vista. Vale, yo desde el principio, bueno, lo debatimos, ¿no? Porque es una cosa que estaba ahí, que es una característica de algunos de los libros de Barrett, y yo desde el principio propuse que no se pusiera ningún glosario. ¿Por qué? Porque al igual que yo leo a Julio Cortázar en su idioma original y no le pido que me explique lo que significa cielo raso en la parte final del libro, tampoco yo quiero que la gente pida que yo explique al final del libro lo que significan las palabras canarias. ¿Por qué? Porque es tan legítimo el argentino como el canario. Y yo creo que la forma más política de escribir es aquella en la que tú no te explicas, porque en realidad el canario está invisibilizado. Y yo creo que si tú explicas lo que quieres decir, al final se lo estás dando ya preparadito con papas para los godos para que lo entiendan, ¿no? Entonces, realmente creo que para mí lo respetuoso con el canario era no explicar nada. Que la gente, si quiere saber algo, lo vaya a buscar al diccionario, al igual que yo voy a buscar al diccionario cuando leo algo de Madrid, por ejemplo, ¿no? Que me ocurre muy habitualmente, o algo de Chile. Yo incluso voy a hablar como editora, que soy del libro, y como parte del equipo de tomar la decisión de no incluir glosario. Yo aún diría más, o sea, yo ni siquiera creo muchas veces en que si estoy leyendo algo y no entiendo una palabra porque es alguien que es de un lugar distinto al mío, muchas veces yo incluso, o sea, a no ser que sea fundamental en el texto, me gusta no buscar esa palabra. A mí me gusta leer palabras que no sé lo que significan y quedarme sin saber lo que significan. Esto es muy raro, y creo que lo digo en el prólogo, o si no lo he dicho alguna vez a viva voz, o sea, hablando de este tema.
para mí, cuando voy a un lugar exótico, cuando viajo a algún sitio, y para mí cualquier libro prácticamente siempre es un viaje exótico a otro lugar, ¿no? Aunque sea de una persona que vive en el edificio enfrente al mío, pero siempre el otro es exotismo siempre. Yo si en ese libro, o sea, si viajo a cualquier sitio, si en ese viaje escucho a alguien que pasa a mi lado, o sea, a mí no me gustaría ir a Berlín y que todo el mundo hablase español. Bueno, igual es un mal ejemplo Berlín porque hay un montón de españoles viviendo allí, pero me refiero, si yo voy a Japón de viaje, quiero que todo el mundo hable japonés y no quiero que me entiendan y quiero no entenderles, y eso va a ser parte del viaje, ¿no? Obviamente no me leería un libro del que no entendiese ni una palabra, pero creo que con ciertas guías, o sea, es importante como ir pisando, como ir por un río y que de vez en cuando pises una piedra que resbala un poco, que es la palabra que no entiendes, y sigues caminando y puedes. Igual que pienso que, por ejemplo, y sería un ejemplo más o menos parecido, o sea, con respecto a la literatura, por ejemplo, yo no creo que los niños deban ver productos audiovisuales o cuentos o cualquier cosa, o sea, en general, cosas que entiendan perfectamente. Me parece absurdo, no entiendo por qué los niños ven los Teletubbies o Pocoyo, o sea, me parece que los niños deben de exigírseles un poco, es mucho más interesante para un niño ver algo en lo que entiende casi todo, pero hay un punto que no entiende, y entonces eso le va a enganchar y eso le va a hacer, ¿no? Ver eso como algo exótico, algo extraño, tengo que conocer algo más. Y creo que con un lector pasa lo mismo, llega un libro como si fuese un niño, ¿no? No, pensé en las niñas de panza de burro viendo Pasión de Gavilanes, creo que eso era como su punto más allá, ¿no? Hombre, hemos visto telenovelas, todo el mundo, telenovelas venezolanas, que bueno, en Canarias igual no era tan distinto, pero todo el mundo se comía telenovelas mexicanas, venezolanas, y no pasaba nada, ¿no? ¿Por qué alguien no iba a entender de repente panza de burro? Hay palabras que hay en panza de burro que ni siquiera yo entiendo, ¿no? Y que yo he tenido que buscar. Porque Sí, claro, también. cambia muchísimo de un sitio a otro, o sea, no es lo mismo crecer en La Laguna que en Las Palmas de Gran Canaria, como Víctor, por ejemplo, o en Una los cosa pueblos de que Víctor. dijo Víctor que me pareció interesante, que decía que había muchas palabras que no sabía si las usaba, ¿no? O que no las había oído directamente. Eso me parece muy curioso porque yo hablo con amigos que son del centro de mi pueblo y me dicen que hay muchas palabras que no habían oído en su vida y simplemente es cambio de barrio. Yo cuando tomé la decisión de escribir en canario, o por lo menos en mi canario particular, decidí escribir no ya en el canario de mi barrio, sino en el canario de mi casa, porque creo que hay muchas palabras y muchas estructuras de las frases que ni siquiera están recogidas en la oficialidad de lo canario, y yo quería huir tanto del oficial castellano como del oficial canario. Hay más preguntas. Creo que Víctor estaba levantando la mano. Sí. Víctor, ¿cómo? Víctor va a volver a decir algo. No, solo ya para terminar, pero ya justo la propia autora lo ha dicho, que hay palabras que yo no entendía, y también suscribiendo a Sabina, tampoco las quería buscar para dejarme llevar por la lectura y ver el significado por el propio desarrollo de la novela, o quedarme con la sensación que me dio, ¿no? Todo esto también creándome esta dualidad extraña, ¿no? De, mira, Isla de enfrente no lo entiendo, pero ya has matizado directamente en el propio pueblo, tampoco se entendía, pero creo que enriquece bastante la calidad novelística que también, sino la experiencia de la lectura. Gracias, Víctor. Gracias. Y ahora, Victoria. Uy, Victoria, a ver. Que no la veo. Victoria, ¿estás por ahí? ¿Victoria? Sí. Sí, estaba intentando sacar el micrófono. Bueno, me sentí interpelada, soy argentina y vivo en Alemania. O sea, me sentí por dos costados súper interpelada con lo que dijeron. Nada, y realmente yo todavía no he leído la novela, pero estoy aquí, y esa quizás sea mi pregunta, porque dos autores que admiro mucho y que además son amigos míos con los cuales he trabajado y tal. Soy profesora de literatura iberoamericana en Alemania y soy editora, bueno, etcétera, etcétera. Uno es Patricio Pron, un gran amigo, premio Alfaguara de novela, y la otra es Marta Sanz, creo que no necesita mucha presentación. En sendas conversaciones, también en Zoom, hace días, recomendaron muchísimo tu novela. Y yo que soy un poco también de estas
buscadoras de cosas nuevas y nuevos desafíos, y también que me gusta, digamos, nuevos horizontes en la literatura. Dije, bueno, tengo que conocer a esta niña y tengo que leer ese libro de todas maneras. Y te quería preguntar eso, ¿cómo te llevas con esas críticas, ¿no? O sea, tener tu primer libro y de repente que dos personas, ¿no? Tan consagradas como ellos dos, lo recomienden, pero a vivas voces por todos lados, porque hay recomendaciones de Patricio que están en el Facebook, no sé, Marta también, ¿no? O sea, no lo esconden. ¿Y cómo te llevas con eso? Pues no sé, no sé cómo me llevo, es como que no me llevo, siento que todos los días me levanto y tengo completamente destrozado mi aparato digestivo de los nervios que tengo, de verdad te lo digo, yo te juro que estoy viviendo como una especie de, de panza de burro propia, ¿no? Como siento que vivo en una burbuja completamente, yo nunca me pensé que personas como las que tú estás mencionando iban a leer mi libro primero. No pensé nunca que les llegase, y segundo, que les gustase ya es, vamos, a un nivel estratosférico, no sé qué decir, no sé cómo comportarme. Yo a veces, cuando estaba escribiendo el libro, pensaba, Dios mío, estoy escribiendo unas burradas aquí que no tienen ningún sentido. Debería decirme a alguien que pare, porque no tiene ningún sentido lo que estoy haciendo. Es totalmente las tonterías y burradas que siempre he tenido metidas en la cabeza, pues en un libro. Y que eso lo lean personas que para mí no creo que tenga que darme legitimidad a nadie, ¿no? Para escribir algo, pero siento que esas personas leyéndome me dan una legitimidad que ni yo misma soy capaz de creerme, ¿no? Y Bueno, gracias por la pregunta. Te felicito porque realmente además son lectores súper críticos ellos dos, o sea, Ya. viniendo de ellos yo dije, la voy a leer, o sea, no me cabe duda, ¿no? Así que, bueno, te felicito. Me parece también muy interesante cuando lo leas, ¿no? Si encuentras alguna similitud en el léxico y en la forma de las frases entre Canarias y la forma de hablar de ustedes, porque me ha pasado muchas veces de leer autoras argentinas y decir, jo, nunca había visto escrito esto, y esto es lo que dice mi abuela o mi madre o mi padre, ¿sabes, no? Entonces me parece interesante esa conexión también. Me gustaría que me leyera más gente de Latinoamérica. Tengo colegas canarios que me dicen, cuando yo hablo, ¿no? Que además yo también soy de cuidar mucho mi propio idioma argentino, me dicen, oye, eso lo decía mi abuela cuando se quería poner fin. Por eso te digo que me gustaría mucho ver ese lado de la lectura, el lado de Latinoamérica, porque creo que yo siempre estoy mirando hacia allá y me gustaría saber cómo me miran ustedes desde allí, ¿no? Vale. Desde donde estén, desde Berlín, desde donde sea. Vale. Gracias. Bueno, ahora hay una pregunta de Amanda. Amanda. Hola, Andrea. Hola, Manduki. Un besito desde Cádiz. Te quería preguntar, ¿cómo te sientes tú cuando personas que no son canarias intentan hablar o imitar el habla canaria? En especial a raíz de haber leído tu libro. Vale, creo que hasta que no me he venido a vivir aquí a Madrid nunca lo había experimentado tan fuerte. Y creo que para mí hay dos tipos de personas que imitan el habla canaria, ¿no? O dos tipos de forma de imitar, ¿no? La respetuosa, vamos a simplificar, y la no respetuosa. Para mí la no respetuosa es la que me impone que yo digo las cosas de una manera que en realidad no son. Como por ejemplo quien me dice muyayo, 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 ¿no? O que me dice las papas arrugadas, mi niña, no sé qué. Vale, esa forma así como muy simplificadora no la acepto. Pero si incorporas cosas que yo digo en mi día a día, o que sacaste del libro y que lo haces con emoción y con respeto y con cariño, me lo tomo estupendamente. Me gusta que se haga internacional el canario, ¿no? Me gustaría que fuera idioma internacional. Pero sí es verdad que tengo que reconocer que me siento muy molesta cuando las personas lo usan de forma irrespetuosa, que me ha pasado muchas veces. Supongo que también pasa con el andaluz, ¿no? O con el gaditano, ya que tú eres de ahí, ¿no? Yo también tengo un poco ese doble sentimiento que tú dices. Y más igual a raíz de haber estado viviendo en Madrid. Así que sí, te entiendo muy bien. Y de hecho, a raíz de leer tu libro empezaba a recopilar de palabras de gaditano y me parece muy guay que... Pues me alegro mucho. Me gustaría que lo que estábamos hablando antes al final, ¿no? De
de la condición de exotismo. Dice Martín Caparrós que al final el exotismo es una condición de la mirada, y yo creo que si nosotras mismas asimilamos que nuestra vida tiene interés y que seas de Madrid, seas de donde seas, siempre vas a tener rasgos distintivos y que no todo el mundo habla igual, ¿no? Me gusta que tomemos conciencia de que cada vida y cada barrio es especial. Eso me interesa mucho, esa idea. Bueno, a ver si alguien más tiene una pregunta. Aida quiere preguntar. Aida. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Andrea, yo te quería preguntar un poco, me voy a salir del rollo canario por una vez. Me gustaría saber de dónde, cuál es el germen de Panza de Burro, ¿no? Es decir, en qué momento tu búsqueda un poco literaria que antes había ido por poesía, llega a decir, pues voy a escribir una novela, esta idea tiene que ser plasmada de esta manera. En realidad fue todo como muy orgánico cuando me di cuenta de que tenía que escribir una novela de Panza de Burro. Te voy a decir en concreto dónde estaba. Estaba en una casa del libro en Torrevieja. Porque Luis estaba robando un libro y yo estaba escribiendo un poema sobre la primera imagen que aparece en Panza de Burro, que no voy a revelar para las personas que no han leído. El primer capítulo se podría resumir en una imagen, ¿no? Pues escribí un poema que era esa imagen y era muy breve, eran 4 versos. Y me di cuenta como que a medida que salimos de la casa del libro, seguí caminando y se me siguieron ocurriendo poemas de 4 versos que hablaban de esa historia. Dice Luis Fuc, casa del libro. Y que hablaban de esa historia. Entonces me di cuenta de que a lo mejor podía escribir un libro de relatos, pero luego pensé, un libro de relatos con todo el mismo tema y tiene un hilo conductor súper determinado. Dije, pues a lo mejor podría salir una novela de aquí. Y ahí fue en Torrevieja, hace como 2 o 3 años, que me empecé a plantear que realmente podía escribir una novela sobre ese asunto, que para mí, que siempre estamos hablando de la cuestión canaria, pero para mí el asunto sustancial, ¿no? El asunto de Panza de Burro es la amistad entre niñas. Los límites difusos entre lo romántico y lo sexual y la amistad entre niñas. Para mí eso es lo más importante, ¿no? Luego la forma ya es la que hemos contado, pero para mí lo que yo quería contar era eso, era una realidad que no he visto narrada tantas veces como me gustaría. Y 2 de mis grandes referentes son Elisa Victoria y por suerte, Sabina Urraca en ese sentido. Yo siempre pensé que a Andrea se le había ocurrido esta idea en mi taller y que lo había escrito en mi taller, y ahora me acabo de dar cuenta de que no, que fue en Torrevieja, en una casa del libro. No, Andrea ya me había confesado que ella traía, como no tenía tiempo, estaba trabajando y tal, venía al taller y traía cosas que ya tenía escritas. Pero yo recuerdo la primera vez, me recuerdo perfectamente el día que lo leíste, y probablemente Celia también se acuerde, porque estaba en esa clase y no sé si alguien más. Ay, está por ahí. Sí. Sí. Oli. Y recuerdo ese día mucho, y recuerdo esa imagen tan potente, ¿no? Que es también con la que empieza Panza de Burro. Pero recuerdo que después cambiaste un poco de tercio y pasaste a Doña Carmen, al personaje de Doña Carmen, y escribiste como un cuento del personaje de Doña Carmen, que es un personaje que tiene cierto peso en la novela. Y me acuerdo que me explicaste una primera idea en clase no, pues son como relatos de gente de un barrio, ¿no? Concreto. Me acuerdo perfectamente que yo mentalmente, o sea, yo como que no sabía bien de dónde eras, aunque me lo habías dicho, sabía que eras de Tenerife, pero no sabía exactamente de qué lugar concreto eras, y como que siempre que hablabas de eso yo me imaginaba como un barrio entre La Laguna y Santa Cruz, fíjate qué lagunocentrista soy. Y me acuerdo que al principio la idea me pareció como un poco rara, como todo un poco deslavazado, era como, no, esto tiene que centrarse más, y como que ahí quedó, recuerdo ese momento. Me parece curioso que digas lo de Laguna y Santa Cruz, porque la gente siempre piensa, 1, que mis padres son profesores, y 2, que vivo en La Laguna o en Santa Cruz siempre. Es que sí, porque escribí un libro, entonces es eso, ¿no? Tiene que ser así. Sí, tiene que ser así, ¿no? Entonces, sí, la verdad que el libro, a mí me pasó como, tuve un choque mental y estuve 2 semanas pasándolo realmente mal, con mucha ansiedad, porque no sabía cómo congregar esas ideas que tenía.
primero tenía la historia de las amigas que ya había leído en clase, pero que en cuestión de forma, en la cuestión de adaptarlo del habla, no estaba desarrollada. Y luego tenía la cuestión que estaba empezando a integrar en mi escritura de la oralidad, y yo pensaba que solamente podía integrar eso en un libro de relatos que se llamara Panza de burro. Y luego, por otro lado, yo tenía la novela de la que había desistido por completo, y entonces me di cuenta de que en realidad podía ser como una fusión de esas dos cosas perfectamente, y de ahí nació Panza de burro, ¿no? La forma canaria y el contenido de la amistad entre niños. Sí, porque es verdad que al principio no era, o sea, no estaba escrito como ahora. No, O sea, lo de la oralidad lo tenías un poquito, bastante dado de lado. De hecho, en el taller no recuerdo que... incluía algunos elementos del léxico canario, pero no me llegaba a dejar llevar, entre comillas, del todo, porque en ese momento no había llegado al clic que he llegado, que es que para hablar y para escribir en canario tenía que escribir todo en canario, que no podía ser que la narradora fuera goda y luego los diálogos fueran en canario, ¿no? Que es lo que ocurre muy habitualmente. Yo quería romper la jerarquía entre lo que decía la narradora y lo que decían los personajes, porque para mí esa era la única forma en la que eso realmente podía estar escrito en canario. Y en eso me ayudaron mucho, sí, las autoras latinoamericanas y también Víctor Ramírez, que es un autor canario. Hay una preguntita más por aquí. Aida dice, lo puedes decir. Si quieres. Nada, que cuando estabas hablando me acordé de que hace un montón de tiempo tuvimos una conversación en la que me dijiste que era súper importante escribir las historias de las personas de nuestros barrios, ¿no? Darles un sitio. Y luego que era muy importante escribir sobre la amistad entre mujeres, luego que era muy importante tal. Entonces yo siento que tú como que has hecho el esfuerzo por coger todos esos temas de tu realidad que son importantes y no están en ningún sitio y darle la forma de panza de burro, ¿no? Entonces me parece como un esfuerzo, ya llevándolo yo un poco a mi terreno, ¿no? Un poco un esfuerzo muy feminista, porque al final es como condensar ahí toda tu identidad y sacarla fuera, ¿no? Entonces eso quería decir. No, me parece muy interesante lo que dices, porque yo todos esos elementos, todas esas reivindicaciones las tenía dentro de mí, pero sentía que no las podía unir, ¿no? Y cuando me di cuenta de que en realidad podía hablar del barrio, podía hablar de la amistad entre niñas, y todo eso hacerlo al mismo tiempo en un libro, porque yo realmente el problema que tenía al principio con la cuestión del canario es que yo estaba segura de que yo tenía que mostrar mi identidad sin ninguna vergüenza, sin ningún pudor, pero yo sentía que en el fondo no tenía legitimidad para hablar o para escribir en la forma en la que se habla en los barrios de Canarias. Sentía que esa legitimidad no la tenía y sentía que iba a recibir mucho rechazo y por parte del canon, ¿no? Que al final, ¿a quién le importa el canon, no? Todas nosotras escribimos fuera del canon y contra el canon o sin él, porque a mí me da igual, ¿no? Yo me di cuenta de que para hacerlo tenía que hacerlo a pesar de toda esa gente que me iba a decir, esto está mal escrito, no se escribe así, ¿no? Y creo que eso realmente, a mí mucha gente me ha dicho, este libro me parece como que la política la dejaste a un lado. ¿Se me escucha? Vale, que la política la dejaste a un lado, pero para mí lo realmente político es escribir a pesar de, ¿no? No tengo que decirte directamente un panfleto en el libro, simplemente para mí lo político es escribir desde la periferia, sin ocultar la periferia y con todas las contradicciones que hay dentro de la periferia, ¿no? Juanito Libritos pide la vez. Hola, ¿se me escucha? Hola, sí, perfectamente. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, enhorabuena por el libro, que ya sabéis que estoy enamoradísimo de Panza de Burro y que me ha encantado. Segundo, pedir, por favor, justicia para Juanita Banana. ¿Verdad? De verdad, o sea, es que da para un spin-off y da para otra novela, que de verdad es un personaje que me ha encantado, o sea, me ha encantado. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Ha sido para ti una referencia Las Niñas Prodigio? Porque cuando yo lo estaba leyendo, estaba recordando el libro de Sabina y estaba pensando, por ejemplo, en este concepto de estas niñas silvestres, estaba pensando en las referencias a la cultura popular, estaba recordando los perros y dije, no sé hasta qué punto para Andrea ha podido ser uno o no una referencia Las Niñas Prodigio. Y esa era mi pregunta. Porque para mí siempre es una referencia a Las Niñas Prodigio.
Desde que yo vine a Madrid, creo que puede ser el libro que más me ha influido de todos es Las niñas prodigio. Sin duda. Y esto nunca se lo he dicho a Sabino, pero es así. Y yo creo que Panza de Burro ha podido salir gracias a Las niñas prodigio, porque yo necesitaba referentes, necesitaba gente que hablase de esa realidad de los 90, ¿no? Esa realidad de los 90, de principios de los 2000. Y yo nunca había leído algo en lo que me sintiese tan identificada como cuando leí Panza de Burro. Luego ya llegó Voz de Vieja, ¿no? De Elisa Vittorio, que también me sucedió lo mismo, pero para mí Las niñas prodigio fue una completa revolución, y a partir de ahí fue cuando leí a Sabina, a escribir sobre cosas que yo vivía sin esperar que nadie me dijese que eso era importante o era contable, digamos, ¿no? Y entonces yo se lo tengo que agradecer a Sabina, porque realmente creo que ella es uno de mis grandes referentes y siempre lo será. Y que sea mi editora ya es como la bomba. Bueno, ya vale. Muchas gracias. A mí me parece que tú en Panza de Burro lo has amalgamado todo mejor. O sea, como que pienso, ojalá yo hubiese, no sé, como tenido, no sé, como una especie de calma que creo que tú has tenido en Panza de Burro, ¿no? Que a mí Las niñas prodigio me parece un caos y me da miedo abrirlo. Y en cambio Panza de Burro pienso, Dios mío, ¿sabes? Ella ha sido capaz, ¿no? de asentar todas las cosas y lograr una historia más lineal, más... No sé, a mí me parece que está mejor, debo decirlo. También hablaba mucho con Elisa, mira, Elisa está poniendo los tres ahí, Elisa y Joaquín, los tres libros. Gracias. Yo siento que están súper conectados. ¿Qué iba a decir ahora? No me acuerdo qué iba a decir. Ah, sí, que con Elisa hablábamos, hemos hablado varias veces, ¿no? Como que Elisa, igual lo quieres decir tú, que lo dices mejor, ¿no? Porque lo dices como mucho más arrebatada en este caso, porque ahora intentando escribir como segunda novela, ¿no? Pensamos, mierda, ¿sabes? Ese arrojo, esa falta de pudor, esa falta de miedo, ese lanzarte al ese botarte por un barranco para abajo, riscarte toda que está en Panza de Burro, como que nos parece como algo como que ya hemos perdido, como, oh, Dios mío, esa pureza se fue, ¿sabes? Como que ya no es, parece que es irrecuperable, ¿no? Hay algo raro. Y estos días yo que estoy con el segundo libro batallando mucho y sufriendo mucho, pienso todo el rato en como esas palabras que me las dijo Elisa y yo en ese momento estaba en otra y no me daba cuenta, ¿no? Pero un día Elisa me dijo, qué envidia, me da que envidia. Y ahora estoy sintiendo envidia total por Panza de Burro, debo decirlo. Elisa, si quieres añadir algo. Ay. Hola. Sí, sin duda yo cuando leí Panza de Burro por primera vez sentí mucha admiración por ese arrojo que ha dicho Sabina, por esa falta de límites totales, de esa libertad tan grande de esto es lo que me sale y lo plasmo. Y claro, en esa situación, no sé, yo quizás en mi primer libro sentía más valentía que ahora, no sé si por la expectación, qué sé yo, pero sí que me despertó cierta envidia por la libertad tan grande que desprendía. Y ya puedo aprovechar para preguntar por qué clase de límites habéis sentido ambas a la hora de configurar la obra, no solo a nivel de la oralidad que desprende El Canario, sino de los temas tan brutos que aparecen, sin hacer spoiler tampoco, pero es crudo, es muy crudo a veces. Y me pregunto cómo os habéis sentido a la hora de abordar esos temas, si os habéis preguntado a veces aquí nos deberíamos cortar o si habéis ido a topísimo, porque a mí me encantó desde el principio, pero me pregunto cómo os habéis sentido respecto a ese aspecto. Debo decir que Elisa lo leyó en primicia en PDF o en Google Drive, o sea, que se lo pasé en plan... El Google Drive mágico. ¿Sabes? Yo estaba ya tan metida dentro del libro que era como, yo ya no sé esto qué es, ¿sabes? Como te lo voy a pasar, porque de alguna manera yo en un momento dado también, que esto es un poco peligroso, me parece, ¿no? Pero que bueno, yo lo jugué así porque era la primera vez que yo editaba un libro. Entonces, o sea, como que sí que hubo un momento en el que yo estaba un poco viendo Panza de Burro y me parecía que era, esto es horroroso, pero lo sentía como mío de alguna manera, o sea, como que me parecía como si lo hubiese escrito yo, o sea, no obviamente yo no lo he escrito, pero ni por asomo, pero es de esto que lo sentía tan cerca de mí que no era posible verlo objetivamente, o sea, me daba miedo no verlo objetivamente y entonces se lo pasé a Elisa y Elisa lo leyó, ¿no? Y eso.
Para mí fue una inmensa satisfacción porque bueno, Sabina me transmitió esta situación de duda, de estar ya tan dentro que no sabía si estaba un poco ciega a base de pura interioridad. Y claro, yo me sentía, decía, ¿y si no me gusta, qué hago? Y claro que, pero fue muy bonito, que me encantara desde el principio. Y me fue atrapando cada vez más, además. Como que cada capítulo iba ganando en profundidad, me iba metiendo muchísimo en la historia, me iba dando como esa envidia cada vez más fuerte pero esto tiene como una fuerza que no sé si yo alguna vez la tuve, ni siquiera, incluso dudo de si yo alguna vez la tuve tan poderosa, pero algo emparentado alguna vez tuve. Y sin duda lo he perdido. Bueno, tonterías, nada. Esto es curar todo y no va a pasar nada, ¿vale? Y fue precioso ver que me gustaba tanto y desde entonces tuve ganas de decírselo personalmente a Andrea y brindarle todo el apoyo que me fuera posible y le deseé todo lo mejor desde el primer momento. Ahora ya podéis responder la pregunta. Bueno, la cuestión de los límites, yo en ese sentido creo que he estado tan metida y estoy tan poco lejos del libro que siento que no soy capaz de hablar demasiado bien sobre el proceso, ¿no? Lo único que puedo decir es que creo que Panza de Burro, o por lo menos yo me he inventado en Panza de Burro ciertas reglas, digamos, mecanismos, ¿no? Y creo que esos mecanismos iban surgiendo a medida que iba creciendo el libro. Y siento que me he inventado como reglas del juego para que tuviera un poco de sentido, porque como sentía que el libro era tan burrada a nivel oral, como que me tenía que inventar luego una estructura muy clásica para que eso tuviera un poquito de sentido, ¿no? Y no sé qué tiene que decir Sabina al respecto a esto, porque ella es la que me iba diciendo, André, creo que a los límites del contenido, recuerdo un momento, a ver, claro, yo pensaba, a mí esto me está pareciendo lo mejor del mundo, pero es verdad que yo tengo unos límites muy amplios, como los tiene Elisa, los tiene Andrea, con respecto a ciertos temas sexuales, escatológicos, como con cierta incorrección, ¿no? No sé, con esta especie de violencia sucia de la infancia. Entonces, claro, yo me acuerdo el momento en el que dije, wow, o sea, manguera, me acuerdo que fue el momento manguera, una manguera por el culo, ¿sabes? Que yo dije, o sea, a mí me encanta, yo en ese momento en plan de, estoy vibrando con la manguera por el culo, y dije, hostia, esto, ¿sabes? Va a ser una explosión, o sea, como que me parecía... Y me daba miedo que, o sea, tanto, creo que no sé, Andrea, bueno, tú has escrito un poemario sobre la regla, Andrea, o sea, que no sé si en algún momento te han dicho eso, pero tanto a Elisa como a mí, como, sí, el libro está muy bien, me gustó, pero me dio un poco de asco, ¿no? Como, o el tema, es que hay demasiados fluidos, ¿sabes? Como en un momento dado, como, es muy asqueroso, ¿no? Como, vale, pero no querría haber pasado esa puerta, tu libro está muy bonito, pero podrías haber quedado en lo bonito, porque hay que asco, ¿sabes? O también con el drama, ¿no? Como que a mí me daba miedo, o sea, me da miedo que ahora te vayas a encontrar con eso, que probablemente te vayas a encontrar a esa gente porque es que están entre nosotros, niegan los fluidos, no sé qué les pasa, ¿no? No, pero, o sea, yo entiendo que, bueno, que yo respeto los escrúpulos de la gente, pero eso, y luego el tema de... me acuerdo una señora que me puso, como en un chat sobre mi libro o en algo que yo leí, de repente me llegó y puso, es un libro bonito, pero es un libro muy bonito y la chica parece simpática, pero tiene una inmensa falta de cariño. El tema de que la gente no percibe sus infancias, o sea, no percibe su infancia como un territorio como prístino, ¿sabes? Les parece que, por lo visto, la gente se pasó su infancia vestida de comunión, de blanquito, y jugando, ¿sabes?, a la petanca o yo no sé qué hicieron, ¿sabes? Y comiendo helado de vainilla, o sea, como este tema de la infancia ideal y de repente el encuentro de la gente con toda esta suciedad y con toda esta realidad, como que sí que editando el libro pensaba, mierda, se va a encontrar a esta gente, ¿sabes? A esta gente que le va a decir, ay, pero pobrecita, ¿no? Y es como, no, pobrecita yo, pobrecita tú también habrás vivido, yo que sé que habrás vivido tú, para que lo tengas tan guardado ahí en un armario, en no sé qué rincón de tu cerebro, ¿no? Yo qué sé, pero ese es el único momento en el que dije límites, o sea, pues claro que no hay límites, lo que pasa es que, pues sí que pensaba, joder, qué pena, ¿no? Que este libro no se vaya a encontrar todo con mentes abiertas a esto, ¿no? Por ahora, la verdad es que nadie me ha dicho nada respecto a ese tema,
pero creo que están tardando en llegar porque seguramente que alguien me lo va a decir. Yo tenía mucho miedo de que mis padres fuesen esas personas, por ejemplo, porque una siempre tiene la sensación de que los padres piensan que una está perturbada por completo, ¿no? Cuando lees esas burradas que te pasan por la cabeza, que las escribes y piensas, Dios, el momento en el que mi padre y mi madre me lean, me van a echar, ¿no? Si estuviera en casa me echarían, ¿no? Pero no, mi padre me leyó y me llamó muy emocionado y me dijo, dice, Andrea, tú me decías que tenías miedo de que a mí me pareciese que era feo lo que estabas contando, pero dices que yo me he pasado toda mi vida escuchando a mi madre decirme, hoy bebo sangre tuya, cacho cabrón, ¿sabes? Entonces, como, en realidad él me decía, dice, ¿cómo me voy a avergonzar de lo que he vivido toda mi vida, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces, si alguien me va a decir eso, va a ser personas que no han vivido en un barrio de Canarias, porque las señoras gritando cachoputas es el día a día, ¿no? Aquí Víctor dice, panza de burro fuera de lo político, que es verdad que este tema ha quedado por aquí, que a mí me ha sorprendido también cuando has dicho que hay gente que te ha dicho como lo político lo has dejado de lado. O sea, obviamente tampoco hace falta como, no sé, o sea, ese es lo que tú dices, no hace falta panfletar todo, ya está, pero empezando por, que antes se ha mencionado y que también se ha mencionado en el chat, justicia para Juanita, queremos el spin-off de Juanita, empezando por ese personaje. Juanita Banana me fascina. Que no tanta gente me ha hablado sobre ese personaje, que para mí es primordial. Para mí es pelos de punta el momento de ella imaginando la adultez de Juanita Banana. A mí ese momento, ¿sabes? Porque todos conocimos a muchos Juanitas Bananas y muchos han salido muy bien y están estupendamente colocados ahora en la vida, ¿no? Y son muy felices, pero yo sé que hay muchos Juanitas Banana que había en mi instituto y estoy pensando en uno concreto, ¿no? Que yo no sé cómo sería ese niño, ¿no? Que vivía en los montes de Anaga, en un pueblo muy pequeño, se levantaba a las 5 de la mañana para venir a clase y llegaba y yo decía, o sea, era claramente súper gay, pero vivía en una especie de nube y en un entorno del que yo decía, ¿cómo va a salir este niño del armario, ¿no? O sea, no hay manera de... Y pienso, o sea, Juanita para mí es todos esos niños que he conocido, ¿no? Sí, yo quería introducir esa realidad porque, vamos, cuando era más pequeña, bueno, en mi adolescencia, era normal que los niños fuesen a terapia de reconversión, ¿no? En Canarias, entonces, reconversión. Entonces yo creía que eso lo tenía que narrar, porque muchas veces se cree que de alguna manera está superado todo ese misticismo en torno a la homosexualidad, la bisexualidad, etcétera, y no. Y Canarias muchas veces se considera como, vamos, el paraíso LGTB, cuando en realidad en los barrios se convive con mucha desigualdad. A ver, alguna. Tendemos a pensar que las Juanitas Bananas solo existen. Sí, pero están en todos los rincones, sí, sí. Bueno, me he mencionado a Juanita Banana como dentro de lo político porque de repente me he acordado de él, ¿no? Pero obviamente para mí está en muchas otras partes. O sea, Bueno, para el propio libro, ¿no? Tiene... Pero una cuestión que también me parece interesante es que lo que hablaba de los límites entre lo romántico y lo sexual y la amistad entre niñas, creo que las que hemos crecido como niñas tuvimos la suerte de que muchas veces no se daban cuenta de que estábamos haciendo cosas, ¿no? Cosas raras. A los niños como que se les veía un poquito más. Y nosotras nos aprovechamos de esas circunstancias, ¿no? Creo que sí, que al final nosotras se nos permitía un poquito más de toqueteo, porque era como un juego, ¿no? Y luego al mismo tiempo eso juega en nuestro contra, porque ahora que somos mayores, a lo mejor se te ocurre decir que tienes una novia y siempre es como la amiguita, ¿no? Sí. Sí, siempre está purificado esa parte, ¿no? Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Mis padres que están ahí, por ejemplo, igual quieren preguntar algo. No. Javi. Bueno, a ver. Bueno, yo te quería preguntar también sobre bueno, quería preguntarte en general por el confinamiento, o sea, cómo has vivido este proceso que es como, es tan doloroso, tu libro, lo escribes, lo editas, una corrección, otra corrección, por fin ya se envía a imprenta y justo cuando se envía a imprenta, no se sabía si había salido de imprenta o no, de repente se declara el estado de alarma, ¿no? Y cómo has vivido
que ahora yo hoy he dicho, bien, ¿sabes? Panza de Burro ha podido con esto, porque hoy me ha parecido y nos hemos enterado de que lo han pedido en muchas librerías, estamos hablando ya de la presentación en Tenerife, que, bueno, pinta bastante guay por ahora, y ya está teniendo una acogida muy buena, ¿no? De repente Marta Sanz, Patricio Pron, como... Y yo, pues, hoy he pensado, vale, ya está, hemos ganado, ¿no? ¿Sabes? Al coronavirus. Como equipo de marketing que somos, porque yo he sentido ahí como, hemos vencido al coronavirus editorialmente con esta novela. Pero, ¿cómo has sentido tú todo esto? Ay, yo creí que se me fue todo para el carajo cuando empezó la cuarentena. De verdad, llevaba tanto, tú lo sabes, llevaba tantos meses esperando ese momento y ya había llegado, incluso había coincidido con la época en la que dejaba de trabajar en el trabajo en el que estaba trabajando y era como que era mi felicidad máxima, mi momento especial y buah, todo se paralizó y sentí que no iba a salir. Yo sentí que vamos, que se iba a perder en la marea de novedades que hubiera en el post-COVID. Pero en realidad ha ocurrido una cosa que me parece muy extraña, que es que siento que la gente le ha prestado más atención porque estábamos en casa, las que podíamos estar en casa, porque eso es un privilegio también, estábamos en casa viendo todo el día el móvil y entonces yo me aproveché, nosotras nos aprovechamos para bombardear con Panza de Burro. Y al final ahora siento que realmente estoy teniendo mi momento especial como yo me imaginaba, incluso a través de Zoom, ¿sabes? Me hacía mucha ilusión hacer la presentación en la central, que es donde iba a ser, pero está siendo, vamos, igual de genial. No siento tanta diferencia como me esperaba en un principio. Y, a ver, si hay una pregunta. Alguien dice, lo flipo, dice María, los memes de los últimos días han sido el broche de oro de la campaña de marketing. Eso ha sido obra de Luis y de Aida, ¿no? Sí, han sido obra de ellos. Bueno, y muchas veces también. ¿Has hecho alguno? ¿Has hecho un meme de tu propio libro, de verdad? No. Ah, vale. Es gracioso lo que me ha ocurrido porque es que Luis y Aida hicieron un grupo que se llama Memes de Panza y empiezan a mandarse memes y llega un momento en el que ni siquiera yo participo, son ellos, ¿sabes? Yo siento que el libro ya no me pertenece en absoluto, siento que es del mundo y de los memes. Como la teoría esta de que Harry Potter ya no es de J.K. Rowling, sino es del mundo, pues lo mismo con Panza de Burro. Yo conozco que hice mis primeros memes de Panza de Burro, no lo pude evitar, se me empezaban a ocurrir y ya luego no podía parar. Y en un momento dado pensé, le estoy faltando al respeto a este libro. Con esos memes dije, debo parar. Pero me lo pasé bien, igual continúo. No sé, yo creo que yo siento que me comunico día a día con memes y que la mejor forma de comunicar Panza de Burro iba a ser esa. No sabía que iba a ocurrir, pero de repente un día Luis se puso a hacer memes compulsivamente y dije, pues es una buena manera, ¿eh? ¿Cómo creen que será la acogida en Canarias? Muy buena pregunta. Very good, sí. Tengo un miedo terrible. Por lo que estuvimos hablando antes, ¿no? De que no se lee igual un libro que narra una supuesta realidad cuando tú eres partícipe de esa realidad que cuando lo vives como algo lejano, tropical y exótico, ¿no? Entonces, tengo miedo de que haya rechazo por la misma razón por la que yo rechazo una canción en la que dicen guagua, ¿no? Entonces, tengo ese miedo, pero poco a poco le va llegando a la gente y estoy recibiendo algunas reacciones. No sé, ¿cómo creen ustedes que lo va a recibir la gente de Canarias, las personas que lo han leído? Yo reconozco que tengo miedo, o sea, como que, a ver, que mi mayor ilusión con este libro, o sea, obviamente tengo esta parte de que quiero, ¿no? Como que este mundo, ¿no? Como bueno, no iba a decir como esta alma canaria, pero no es alma canaria, es el alma de esta niña, ¿no? Y este lugar y esta historia concreta, pero como que todo este ambiente que tú creas, ¿no? Tan maravilloso que yo en parte conozco y en parte no, porque no he vivido exactamente en ese lugar, ¿no? Pero sí que obviamente me toca, ¿no? En lugares... obviamente quiero que llegue, es como que quiero que se expanda por la península y más allá y que, bueno, no quería decir que lo traduzcan, eso no sé, como no me lo quiero plantear aparte porque me da terror, pero sí que yo tengo muchísima ilusión porque llegue a Canarias y me gustaría como que de alguna manera en Canarias se percibiese como, wow, ha salido esto, ¿no? Pero es verdad que no había pensado en esta parte que dice Andrea de
esto pasa mucho, ¿no? Cuando vas, o sea, incluso perteneciendo a un sitio, escribes sobre ese sitio y la gente nunca está contenta, ¿no? A mí me pasa alguna vez que he escrito sobre mi familia, ¿no? En algún artículo, no sé qué, como que noto que algunos miembros de mi familia como que se sienten apelados y como que no es exactamente como quieren salir, ¿no? Y esto puede ser un poco este fenómeno, da un poco de miedo, pero yo tengo como el sueño de que esto sea como un absoluto hit en Canarias, ¿no? Y que de repente, y que más gente y que más niñas canarias digan, hostia, ¿sabes? Niñas, adolescentes, mujeres, hombres, quien sea, ¿sabes? Que digan, hostia, yo voy a escribir yo también, ¿sabes? Voy a, ¿no? Hay una cosa que interesante que dice Amanda Izquierdo, dice, yo soy canaria y me he emocionado profundamente. Se lo he enseñado a familiares y les ha encantado, se han sentido identificados, es maravilloso. Pues mira. Qué bien. La verdad es que me da miedo también porque cuando hice hace tiempo un directo en Instagram en el que leí por primera vez un fragmento de Panza de Burro, que fue el comienzo, me escuchó gente de Canarias, obviamente, porque era un medio canario el que me estaba entrevistando. Y mi amigo Héctor, que siempre es muy sincero, me dijo que todo el rato había sentido como una especie de, como de, no sé, como un revolvimiento interior que no entendía muy bien lo que sentía. Me decía que a cada frase sentía una cosa diferente, como que en una frase sentía rechazo, en la otra aceptación y así continuamente. Y pienso que puede ser lo que sienta mucha gente en Canarias, ¿no? Como siento que van a sentir un poco de rechazo por eso, porque ni yo misma estoy habituada a leer las cosas que escribí en papel, ¿no? Me parece, todavía a veces me choca. Y digo, ¿cómo es posible que haya puesto esto? No me da vergüenza. Javi tiene una pregunta. A ver. Ahora. No se te oye. No. Si quieres escribirla. ¿Ahora se me oye? Ahora se te oye, sí. Ah, vale, vale. Bueno, así algo muy rápido. Andrea, muchas gracias por el libro, me ha gustado mucho. Ay, qué bien. La verdad. Nada, igual ya se ha comentado y yo no me he enterado en algún momento que me he levantado, alguna historia así, pero bueno. Quería preguntarte algo, si puede haber algo en la escritura de Panza de Burro de necesidad personal de fortalecer como tus vínculos con Canarias en ese exilio. Te lo digo porque a mí me pasa mucho que a veces hago cosas en Madrid, que llevo 15 años viviendo aquí, que a lo mejor no me atrevería a hacer en Gran Canaria, pero como acto casi político canario de defensa de mi identidad, que a lo mejor eso no lo haría delante de mis amigos en Gran Canaria. Por eso te pregunto que a lo mejor el libro puede tener una parte de esa, casi proyectando mi situación con la tuya, pero bueno. Y aún así me parece un acto de valentía. Si eso fuese así, me parecería un acto de valentía el hecho de mostrarlo así tan libremente, porque vivimos todavía con esa idea del canario acomplejado, de su forma de hablar, de su forma de ser casi, ¿no? Y por otro lado, comentarte que me ha gustado mucho el libro, toda esa ruralidad que muestra, ¿no? En la que me he sentido muy identificado con pues esas casas de autoconstrucción que se hablaban antes, el bañarse en el estanque, en la sequía o en la cantonera, donde fuera, la cogida de papas, por ejemplo, toda esa idea de juntar a gente, los vecinos, toda esa idea, ¿no? Del barrio, me ha gustado mucho, la verdad. Muchas gracias. Más. Bueno, yo voy a hacer ahora una broma un poco fuerte, pero yo creo que para mí Panza de Burro desde el exilio es como mi bomba del M. Payac, ¿no? Es como, realmente, es como mi herramienta, como tú dices, ¿no? Mi herramienta para rebelarme contra el status quo en realidad, o contra esa neocolonia, contra esa condición de neocolonia. Yo me siento realmente, lo he hablado con algunas amigas que están en nuestras circunstancias, me siento realmente exiliada y muchas veces exiliada políticamente, no sé por qué, pero me siento así. Probablemente porque me doy cuenta desde la lejanía de toda la riqueza cultural que hay en Canarias y de lo poco que está valorada fuera de Canarias, ¿no? Incluso muchas veces dentro de Canarias, lo invisibilizada que está la realidad rural de la que tú hablas, ¿no? La realidad de los barrios. Muchas veces solo existe el área metropolitana de las islas, ¿no? Y al final
lo rural es lo que construye todo, ¿no? La agricultura, la construcción, las trabajadoras del hogar, y yo quería narrar esa realidad que es la que básicamente he comido y bebido toda mi vida. Quería que estuviese en un libro. Muy bien. Yo de repente acabo de pensar, ¿no? Por la pregunta de Javi, que me ha parecido muy interesante, que yo, y Javi lo sabe porque como que le hablaba a él, ¿no? O sea, Javi vive en Usera, aquí al lado, y le llevé el libro durante el confinamiento. Y como que creo que lo he hablado con él en algún momento, y de hecho creo que, por ejemplo, Javi o Víctor, que están aquí, ¿no? Son como mis conexiones, o sea, como amigos canarios en Madrid, bueno, Víctor ahora en Barcelona, pero antes vivíamos juntos en Madrid, como conexiones con ese mundo, ¿no? Que es como que cada vez siento que, bueno, no siento que lo pierda más, cada vez siento que estoy más cerca porque siento que ahora yo me acerco más, pero yo, por ejemplo, pienso que, o sea, para mí, editar Panza de Burro, o sea, tomar esa decisión de decir, vale, quiero esta autora canaria y quiero esta historia que sucede en Canarias, ¿no? Y quiero editar este libro porque, o sea, para mí sí que hay algo de decir, tengo que hacer algo por ¿sabes? Estas islas, ¿no? Que son mías. Y pienso, ¿lo haría si me hubiese quedado viviendo en Canarias y de repente editase un libro? Me habría dado cuenta de la tremenda importancia, ¿no? Y del tremendo interés que tiene ese mundo, esa atmósfera, ese habla, esa gente, ¿sabes? Esas maneras de comportarse, esas expresiones. O sea, yo creo que cuando vivía en Tenerife era consciente de que esto era interesante, pero creo que venirme aquí y verlo en la distancia me hace darme cuenta y cada vez que voy a Tenerife, ¿sabes? Vuelvo, o cuando estuve en Las Palmas también, voy a otra isla, Lanzarote, no sé qué, llego y, o sea, de verdad, vuelvo a Madrid y vuelvo fascinada y pienso, mierda, o sea, como mi idea con Canarias es, esto debe ser contado. Siempre pienso, esto en plan entendido como un todo, ¿no? Y creo que igual si no me hubiese venido a Madrid, no hubiese sentido eso, ¿no? O sea, Yo creo que en cierto sentido me siento un poco como atrasada, porque pienso que ya en Canarias siempre ha habido gente que contaba lo canario y hablaba desde lo canario y hacía su arte desde lo canario, y yo no era consciente de la importancia de eso. Creo que para mí lo realmente avanzado era hacerlo canario desde Canarias, sin necesidad de que alguien te dijera, oye, mira, esto es un huequito que hay aquí que tú tienes que cumplimentar. Yo tuve, como tú dices, que venirme a Madrid para darme cuenta de que quería narrar eso y de que necesitaba narrar eso. Pero realmente creo que hay mucha gente en Canarias que lo está haciendo sin haber salido de ahí, y eso me parece realmente inteligente, porque yo necesité tomar distancia, ¿no? aquí ¿Creo que hay alguna pregunta? Julia dice, soy de Mallorca, todavía no he leído el libro, pero todo lo que dices me remueve muchísimo también. Son contextos distintos, pero la insularidad, la península y todo lo que explicas me interpela muchísimo. Ganas de leerte. Qué bien. Julia, gracias. Hablando de Mallorca, el otro día estuve viendo un documental sobre la turistificación de las Baleares y tal, y me sentí muy identificada. Todo lo que decían es como si estuviera viviendo en Canarias, de verdad. Me sentí así, porque pensé que al final, si algo tenemos en común, esos dos archipiélagos son como todo está planteado para y por los turistas y no para y por las personas que viven dentro de las islas, ¿no? Y todo lo que decían, no me acuerdo cómo se llamaba el documental, si está Luis por ahí, que lo ponga, por favor, que lo vi con él. Y me sentí realmente identificada. Y luego voy a hacer una broma con respecto a esto, que es que hace poco estaba trabajando en mi puesto de trabajo de vendedora de lencería, y una señora me dijo, ay, ¿de dónde eres? Me encanta tu acento. Y le digo, soy de Tenerife. Y me dice, ah, sí, yo estuve hace poco en Palma de Mallorca. Un clásico. Sí, eso es un clásico. Total. Se llama Overbooking y está en Filmin, por si lo quieren ver. Yo te quería preguntar sobre la escritura de Panza de Burro, porque me he dado cuenta, hoy pensando en preguntas, pensaba, yo en realidad no sé muy bien cómo lo escribió, ¿sabes? Como que no te veo en ningún momento como escribiendo, o sea, yo no lo sé, yo nunca estuve... Yo tampoco, ¿eh? ¿Sabes? Ni recuerdo, de eso es muy raro, ¿no? En general no nos recordamos escribiendo, ¿no? Es como un momento de trance medio raro que luego como que se borra, pero solo recuerdo como un momento en el que te fuiste con Luis al pueblo, ¿no? A su pueblo,
y, o sea, como momentos así un poco de desesperación, pero siempre estábamos como tú en un sitio, yo en otro, como de viaje, hablábamos, o sea, y como que pienso, yo sé algo de la escritura de este libro, o sea, yo simplemente iba como requiriendo capítulos. Andrea, ¿cómo vas? Y tú me ibas dando, ¿no? Pero pensaba, no he sido muy delicada quizá como con cómo escribiste este libro. Bueno, como pude en realidad, como pude. Me pareció muy gracioso antes cuando dijiste que te parecía como que Panza de Burro era más calmado que Las Niñas Prodigio, porque yo estaba pensando, madre mía, pues lo que definía mi forma de escribir Panza de Burro no era la calma en absoluto, era el descontrol. Y bueno, partiendo, primero que nada, la forma en la que lo escribí en Drive, porque no tengo Word en mi ordenador, porque ya se me venció el hueso. Entonces lo escribí en Drive, y eso también fue interesante porque Sabina iba viendo el proceso de escritura, ¿no? Eso también es interesante. Y lo escribí, también es importante, lo escribí por las mañanas, antes de ir a trabajar, a un trabajo que no tenía absolutamente nada que ver con lo que es escribir Panza de Burro, ¿no? Yo estaba trabajando en una tienda de lencería y al mismo tiempo estaba escribiendo, y lo escribí como pude, sinceramente. Muchos días llegaba y me sentaba y decía, no sé cómo voy a escribir hoy porque estoy muy cansada y además tengo el peso de que luego tengo que ir a trabajar y no me apetece nada. Sentía como que yo estaba viviendo una especie de Panza de Burro de escritura, digamos, ¿no? Tenía como la nube negra encima de mí. Pero aún así, siento que elegiría 1000 veces escribir antes que cualquier otra cosa, porque mientras escribía Panza de Burro, me di cuenta de que era la única cosa que yo había elegido hacer de verdad en mi vida. Que no había elegido estudiar realmente, que no había elegido hacer mis trabajos de fin de máster, ni trabajar de camarera, ni trabajar de vendedora, ni trabajar de recepcionista, nada de eso lo había elegido realmente, que lo único que había elegido hacer realmente era hacer Panza de Burro. Y ahí fue cuando me di cuenta de que yo quería ser escritora de la forma en la que fuese. Yo no sabía que no tenías Google instalado y yo pensaba, claro, porque nosotras nos llevamos 11 años, entonces hay cosas como que hace Andrea que no lo entiendo muy bien, pero pienso, bueno, es que ella es millennial de verdad, Sabina, adáptate, intenta entenderla, esto es así, ¿no? Y de repente dice, no, escribía en Google Drive, a mí lo de Google Drive me volvió loca, yo decía, porque claro, yo sí que comparto cosas en Google Drive, pero nunca se me ha ocurrido escribir algo en Google Drive, ¿sabes? Algo a lo que alguien puede entrar inmediatamente, y era un poco raro porque algunas veces me ponía a corregir un capítulo al mismo tiempo que Andrea también lo estaba corrigiendo, y entonces era como que nos pisábamos, o sea, estábamos en tiempo real trabajando sobre un mismo documento, estaba ahí como en esa nube, y yo decía, wow, esto es increíble, ¿sabes? Pero ya es millennial de verdad. Súper moderna, ¿no? En realidad es todo lo contrario, en realidad es que voy muy mal con la tecnología y entonces lo único que tenía para escribir era Google Drive. Yo pensaba que era así, yo pensaba que vosotros, los jóvenes, lo hacíais así. A ver, creo que... A ver. ¿Quién? Aitor quiere preguntar. Hay una pregunta antes, creo que se ha saltado. Hola, Andrea, que se ha perdido la... Hola, Aitor. Sí. A ver qué pregunta, ¿cómo creen que será la acogida en Canarias? ¿Qué pregunta? Después. Creo que... No estaba la pregunta, han pedido la palabra vale. Víctor González. Después yo creo, a lo mejor estoy equivocando y ya he preguntado. Quería volver a hablar. Lo pidió hace 1000 años. Víctor, ¿te acuerdas todavía de lo que querías preguntar? Sí, me acuerdo, lo que pasa es que ya que nos habíamos salido del tema de Canarias, quería dejarlo pasar. Era bueno. Con la acogida en Canarias, porque lo cuento como anécdota o experiencia propia, pero fue lo que me hizo reflexionar también en lo que ya comentaban. Se lo decidí desde el momento que estaba ya, o podía estar disponible en librerías, que todavía no me han dejado el ok, regalársela a una tía mía. El caso que si tú para explicarlo, si tú la conoces, es una persona culta que lee, que está en el mundo cultural de Las Palmas, pero dije, cuando lo empecé a leer, dije, no sé si le va a gustar. Y no se le va a gustar justo por esto mismo. No tanto por lo escatológico o por los fluidos, que creo que tampoco sería su mayor ilusión, sino por expresar tanto la forma de hablar y caer un poco en la crítica de, no quiero decir vulgaridad, pero me entienden, en la crítica puede aparecer vulgaridad por hablar tal cual. Y dije, a lo mejor, lo digo esto porque digo, a lo mejor le va a ofender lo que hablábamos, de que lo va a ver por ofender. Pero le di la vuelta yo mismo y dije, no, lo mantengo como regalo,
fue como un pequeño acto de rebeldía por mí mismo, decir, no, léelo y abre la mente en este aspecto, ¿no? Solo quería apuntar este pequeño acto, ¿no? De que la propia gente que le pueda dar rechazo, forzarla, entre comillas, un poco para que vieran que también es, por supuesto, literatura y que hay mucho que contar. Gracias, Yo Víctor. creo que sí, yo creo que... cuenta si tu tía te mata o no. Yo creo que sí, Víctor, yo creo que, de hecho yo lo he pensado, creo que hay mucha gente a la que admiro, que considero gente importante de la cultura canaria, que le va a parecer que mi libro está muy mal hecho, de verdad que yo lo sé. Y yo cuando estaba escribiendo lo pensaba al mismo tiempo, y al mismo tiempo pensaba, bueno, pues tendré que escribir a pesar de que esa gente piense esas cosas, ¿no? Eso va a ocurrir, estoy segura. Probablemente haya gente que yo creo que no le va a gustar, que luego sí, y gente que pensaba que le iba a molar y que luego me va a decir, oye, mira, qué tontería lo que escribiste. Pues ese es el miedo que tengo, ¿no? El miedo de quienes lo han vivido y quienes lo hablan, que lo lean. Me comentan así desde Barret que, bueno, que hay gente que ya se ha ido yendo y tal, y que igual, bueno, ya tiene que llegar a su fin este Zoom. Aunque yo estoy súper a gusto, la verdad, me lo estoy pasando muy bien y me gusta porque como que estoy, ¿sabes? Me están ocurriendo muchas ideas y estoy llegando a muchas conclusiones a partir de cosas que habéis ido comentando. Falta de pregunta, Aitor. Pero Aitor, yo pensaba que quería decir que Víctor... A mí me da un poco igual. No, iba a preguntar No, Aitor, Aitor, pero me da claro. un poco igual, no. O sea, yo le puedo preguntar a Andrea en cualquier momento. Venga. No, venga, pues rápidamente, que me conteste rápidamente. Bueno, lo primero es darte las gracias, Andrea, porque la verdad es que he aprendido un montón de cosas, aparte de disfrutar, pero he aprendido bastante de Canarias. Tú ya sabes que yo canario no soy. Y sí, es un mundo, de hecho soy de Madrid. Y ha sido un descubrimiento, Me he sentido identificado con ciertos personajes, con ciertas cosas. Aunque esto no sea lo importante de un libro, ¿no? Pero si además se da, pues, miel sobre hojuelas. Lo que te iba a preguntar, yo quiero volver al proceso de escritura, pero has hablado del proceso de escritura de este libro y también has dicho hoy y el otro día, creo escucharte, que estabas haciendo un libro de relatos y quería preguntarte, a lo mejor es bastante personal, cómo te llegan esas ideas a la cabeza, si son diferentes a cómo te vienen a la hora de escribir un poema o la novela, aunque en este caso me decías que era una mezcla de dos ideas, y por unir también con dos cosas, si no crees, es que tengo la sensación de que la gente de nuestra edad que está escribiendo, pues escribe mucha poesía o escribe muchos novelas, pero no hay cuentos, y a mí el cuento es que me gusta mucho, y me parece a la vez extraño porque con esta situación de precariedad que hemos vivido, la mayoría de nosotros trabajando de camareros o en tiendas, al final a mí me parece el género más fácil de leer, junto con la poesía, cierta poesía, o el más fácil de escribir. Si crees que tiene algún tipo de relación, no lo sé, a lo mejor es una pregunta muy... que quedaría demasiado de coco. La verdad es que no soy nada experta en relatos, ni en novelas, ni en nada de lo que he hecho. Siempre me he sentido como que estoy experimentando un poco, pero creo que durante la cuarentena el género del relato es el que más me ha interesado y el que más he leído. Lo de las ideas, no sé la verdad cómo me vienen. Creo que muchas de ellas me vienen leyendo cosas que estoy leyendo, ¿no? Como siento muchas veces que para mí escribir es tirar del hilo de lo que otras personas escriben, que no es copiar, sino simplemente como seguir desarrollando una idea, ¿no? Y luego también muchas cosas me vienen a partir de la observación. El panza de burro es básicamente observación de mi entorno, las formas de moverse, de las formas de hablar y también de intentar registrar las cosas que me parecen particulares dentro de la cotidianidad, ¿no? Como quiero decir, cosas que mi padre dice con normalidad, que cuando vivía en Canarias no les prestaba ninguna atención, ahora cuando estoy allí, todo el rato estoy como intentando registrar todo lo que mi padre dice y me siento un poco como antropóloga, no me gusta mucho, pero me siento así como que estoy absorbiendo la vida de las otras personas y siento que muchas personas que escriben se sienten así, ¿no? Como que venden su entorno, venden su familia, venden a las personas a las que quieren porque como que les chupan la sangre, sacan relatos de ahí y al final yo creo que yo escribo a las personas, básicamente, escribo a la gente que me rodea. Y bueno, vamos a ir concluyendo, ¿no? Bueno, yo creo que es una forma de que tú dices lo de chupar la sangre y sientes cierta culpabilidad, pero yo siempre pienso que es una forma de honrar también a esa gente.
no sé. Ya veremos cómo se va sintiendo gente que pueda sentirse identificada con alguno de los personajes, ¿no? De Panza de Burro, identificada directamente. Aquí dice Amanda, ahora tengo miedo de visitar Tenerife y que no sea tan especial como en Panza de Burro. Y usuario 1 dice, bueno, muchas gracias, deseando leerte. Pronto, Elena, pronto llegará Panza de Burro a la Biblioteca de la Laguna. Nos vemos el sábado en la mesa. ¡Ay, qué bien! Eso me hace mucha ilusión. Sí, nos veremos además en julio presentando Panza de Burro en Tenerife. Quiero recordar, antes de que se me olvide, antes de cerrar esto, que mañana Andrea va a estar firmando en Tipos Infames a las 7. No, a partir de las 6. A partir de las 6, ¿no? Sí, a partir de las 6 de la tarde. Va a ser guardando todas las distancias pertinentes y todos los cuidados, con su mascarillita, sus cosas, irá entrando la gente poco a poco. Yo el otro día estuve en una firma de Marta Sanz. No os asustéis porque haya poca gente, porque es que la gente tiene que como que escoger una hora, ¿no? Creo, bueno, eso ya no sé si lo hacen, pero no sé si, ¿sabes si tienen que escribir a Tipos Infames? O creo que ahora pueden ir entrando, pero es como de uno en uno. Pero bueno, como sí, de poca en poca gente, pero vamos, bueno. Lo que estamos acostumbrados. Si alguien quiere aprovechar para que Andrea le firme Panza de Burro, va a estar mañana en Tipos Infames en Malasaña, en Madrid. Y el libro a partir de mañana, no, ya está disponible en la web. Todas las fechas las he olvidado, todo lo que me dijeron los de Barret, o sea, entra a poner orden. Ya está disponible en la web, dadme que sí con la cabeza, aunque sea, ahora ya está. ¿Sí? Ya en la web, que lo hemos puesto hoy, que mañana ya estará en librería, aunque yo creo que ya está llegando a alguna librería, hemos visto algunas fotos, y bueno, y ya que entro a saludar y eso, que bueno, que si lo compráis por la web podéis llevaros este póster que está aquí. No sé si lo veis. Que no se ve, pero pone como... tenemos una errata, ¿no? Sí, pone Houston, tenemos una errata. Bueno, ese póster tan gracioso. Si compráis ese libro o cualquier libro por nuestra web, pues os lo mandamos gratis. Y nada, dar las gracias a toda la gente que ha participado en la presentación, y a Andrea y a Sabina, que han hecho un tándem maravilloso. Y a vosotros, por darnos este lugar de libertad total. Además, yo debo decir que Barret, o sea, nos ha dejado hacer lo que nos ha dado la gana, absolutamente. La real gana, sí. La real gana. Confianza total, porque, bueno, en cuanto nos enviaste los primeros capítulos, vimos que nos encantaba lo que estabais haciendo, y dijimos, pues adelante, ¿no? Y nada, confiábamos en vuestro trabajo. Y nosotros estamos encantados con el libro, nunca... bueno, llevamos poco tiempo como editores, llevamos 4 años, vamos a cumplir en septiembre 4 años, y nunca se había creado tanta expectación con un libro, así que nosotros estamos encantados. Gracias. Gracias a toda esta gente pequeñita que está por aquí, por aguantar tanto rato. Nada, gracias a vosotras. Y bueno, pues nada, chao, muchas gracias por venir. Saludos.